Un millonario, camino al aeropuerto, ve a una mendiga con un bebé bajo la lluvia y le entrega las llaves de su casa, pero cuando regresa, se queda en shock por lo que encuentra. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad de Nueva York, convirtiendo las calles bulliciosas en un mar de paraguas y reflejos sobre el asfalto empapado. Las gotas golpeaban el parabrisas de Alexander Grayson como pequeñas explosiones de agua, pero él apenas notaba la tormenta. Iba concentrado, repasando mentalmente cada detalle de su próxima presentación. Como CEO de una de las mayores corporaciones financieras de la ciudad, cada uno de sus movimientos estaba cronometrado con precisión. Las emociones eran un lujo reservado para los momentos fuera del mundo corporativo, donde reinaba el pragmatismo absoluto. Pero algo estaba a punto de interrumpir su ritmo implacable. Detenido en un semáforo, Alexander notó una figura que no encajaba con el paisaje urbano. En una esquina, una joven sostenía un bebé en brazos, acurrucada bajo la intensa lluvia, tratando de proteger al pequeño con su propio cuerpo. Llevaba un abrigo viejo y empapado. Sus delgados brazos temblorosos rodeaban al bebé con una ternura desesperada, apenas logrando mantenerlo caliente. Alexander la observó por el retrovisor, sintiendo que algo se agitaba dentro de él, una sensación distante e incómoda que no solía permitirse sentir. En el rostro de la joven, incluso desde lejos, pudo ver una mezcla de agotamiento y determinación. Sostenía un pequeño cartel de cartón con letras desiguales que decía: «Por favor, ayude. Necesitamos comida y refugio». Por un breve momento, recordó su propia infancia, marcada por la escasez y las calles frías. Pero rápidamente apartó ese pensamiento, enfocándose en el semáforo que estaba por cambiar. Sin embargo, justo antes de avanzar, sintió un impulso repentino de empatía, algo que había aprendido a reprimir durante años. Bajó la ventanilla. La joven dudó en acercarse, y él notó que apenas podía sostener al bebé. La lluvia corría por su rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas. Casi sin pensar, Alexander le hizo una seña para que se acercara y, en un impulso que incluso lo sorprendió a él mismo, abrió la puerta del auto. «Sube», le dijo, con voz firme pero amable. Ella dudó, claramente desconfiada, pero la necesidad de proteger a su hija fue más fuerte. Se sentó en el asiento trasero con cuidado, sujetando al bebé con delicadeza, mientras Alexander se alejaba de la acera. Ajustó la calefacción al sentir el frío, y notó cómo ella seguía temblando a pesar de sus esfuerzos por disimularlo. Sus miradas se cruzaron brevemente por el retrovisor, y vio en ella un agotamiento profundo, pero también una dignidad silenciosa. Había algo en su manera de sostenerse que hablaba de orgullo, incluso en medio de la necesidad. Sin entender muy bien por qué, Alexander cambió de dirección. En lugar de seguir hacia el aeropuerto, condujo hacia su mansión, una propiedad lujosa, rara vez habitada con algo parecido al calor humano. «¿Cómo te llamas?», preguntó, suavizando el tono. «Grace», respondió ella, en voz baja. «Y ella es Lucy», añadió, mirando a su hija con una sonrisa débil pero protectora. Alexander asintió. No preguntó más. El silencio que siguió fue casi cómodo, a pesar de lo inusual de la situación. El lujo del auto, el calor que los envolvía y ese gesto inesperado de bondad convertían ese momento en algo irreal para Grace. Minutos después, el auto se detuvo frente a la vasta mansión de Alexander, una moderna estructura de cristal y jardín impecable. Grace la miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. Permaneció en silencio, sin saber qué esperar, mientras Alexander salía del auto, abría la puerta trasera y la ayudaba a bajar. «Puedes quedarte aquí hasta que regrese», dijo, entregándole una llave plateada. Grace la tomó con manos temblorosas, sin poder creer lo que acababa de pasar. Estaba acostumbrada a miradas de desprecio, al rechazo. Jamás imaginó un acto de compasión tan repentino, y mucho menos de alguien como él. Alexander, con su porte impecable y actitud fría, no parecía del tipo de persona que se detenía a ayudar. «Señor, no sé cómo agradecerle», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «No hay nada que agradecer», respondió él, desviando la mirada, incómodo con esa muestra de humanidad. «Solo cuídala, y cuídate tú también. Volveré mañana». Sin esperar más, Alexander regresó al auto y se fue sin mirar atrás. Tenía un vuelo que tomar y una reunión importante. Pero mientras se alejaba, una sensación incómoda lo acompañaba. Sabía que Grace no era solo una persona más en la calle. Había algo en ella que lo tocaba profundamente, aunque no supiera explicarlo. Grace, por su parte,
Entró en la casa aún en estado de shock. El calor del interior la envolvió, y respiró hondo. La fragancia suave, el silencio, la luz tenue, todo era ajeno, irreal. Caminó con Lucy en brazos por la sala inmensa, rodeada de muebles elegantes, obras de arte, y un gran candelabro de cristal. Era como si hubiera entrado en un sueño. Para ella, esa casa era un refugio inesperado, casi milagroso. Un lugar donde, al menos por una noche, podía descansar. Encontró una habitación cómoda, con una cama suave donde por fin pudo acostar a su hija. Los ojos de Lucy brillaron al ver el lugar, y Grace no pudo evitar sonreír con emoción. Por unos momentos, sintió verdadera felicidad. Ver a su hija en un entorno seguro, aunque no supiera qué les esperaba al día siguiente, le dio paz. Mientras la tormenta seguía rugiendo allá afuera, Grace se permitió un suspiro de alivio. La casa de Alexander era un refugio improbable, pero por ahora, era todo lo que tenía, y todo lo que necesitaba. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió como años de tormento e incertidumbre se disipaban, como si los hubiera dejado afuera. Los muebles de lujo y las ventanas altas que daban al jardín oscuro y lluvioso hacían que este lugar pareciera un santuario. Un espacio sagrado en medio del caos. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió a salvo. Despertando como de un sueño, Grace dejó que su mirada recorriera la amplia habitación, casi sin poder creer lo que veía. En sus brazos, Lucy dormía, ajena a donde estaba, pero acurrucada contra su madre como si, por primera vez, se sintiera segura. Grace sabía que esta oportunidad, por improbable que fuera, era un pequeño milagro. Para alguien como ella, sin dirección fija ni un refugio estable, la simple posibilidad de dormir sin preocupaciones era un lujo impensable. Al mirar a su alrededor, notó una cocina abierta, completamente equipada con electrodomésticos relucientes. Sintió una punzada de duda, pero el hambre fue más fuerte que cualquier reserva. Desde que perdió su hogar, las oportunidades de una comida decente eran escasas, y cocinar con ingredientes frescos, aún más raro. Sin pensarlo demasiado, depositó a Lucy con suavidad en uno de los sofás, asegurándose de que siguiera profundamente dormida, y caminó hacia la cocina. Los gabinetes estaban impecablemente organizados, revelando estantes llenos de alimentos que no veía desde hacía mucho tiempo. Abrió el refrigerador con dedos ansiosos y encontró frutas, verduras y productos lácteos frescos, iluminados por una tenue luz blanca. Sacó algunos ingredientes, con movimientos lentos, como si temiera romper la magia del momento. Eligió huevos, algunas verduras y una rebanada de pan casero, sintiendo una alegría simple al comenzar a preparar la comida. Mientras batía los huevos en la sartén, Grace no pudo contener la emoción que le brotaba del pecho. Cocinar, para la mayoría, era una rutina, pero para ella significaba estabilidad, seguridad y, sobre todo, un sentido de control que hacía mucho había perdido. Cuando el suave aroma de los huevos cocidos comenzó a llenar la cocina, una sonrisa silenciosa se dibujó en su rostro. Era una sensación familiar, pero que casi había olvidado. Cortó pequeños trozos para Lucy, imaginando la reacción de su hija ante una comida preparada con amor y cuidado. En pocos minutos, la sencilla pero nutritiva comida estuvo lista, y Grace se sentó a la mesa, con el corazón tibio y una mirada que reflejaba alivio y gratitud, a pesar del cansancio en sus ojos. Lucy despertó con el olor de la comida, y Grace la levantó con una ternura que trascendía el hambre y el agotamiento. La niña sonrió, con los ojos brillando por la inocencia de quien aún no conoce las durezas de la vida. Grace la alimentó pacientemente, riendo en silencio ante la expresión de alegría de Lucy con cada bocado. Era una escena común para muchos, pero para Grace era como un pedacito robado de una vida normal que ya no tenía. Mientras comían, Grace se permitió relajarse por primera vez en meses. Cada bocado le devolvía fuerzas al cuerpo y al alma. Esa comida sencilla se convirtió en un banquete, un momento de paz en medio de la tormenta que era su vida. Después de cenar, Grace miró a Lucy, que jugaba con una cuchara como si fuera el juguete más preciado del mundo. La observó con una mirada serena, saboreando el instante de paz. Se levantó y recorrió la casa, buscando un lugar donde pudiera darle un baño tibio a Lucy, y tal vez tomar uno ella también. Al entrar en el baño principal, Grace se detuvo, asombrada por la grandeza del espacio. Paredes de mármol blanco, pisos calefaccionados y una bañera lo suficientemente grande para dos brillaban bajo una luz suave. Era un lugar al que nunca pensó que pertenecería, un símbolo de un mundo que no era el suyo. Pero allí,
Frente a la oportunidad de brindarle un poco de comodidad a su hija, Grace respiró hondo y decidió que, al menos por una noche, se permitiría disfrutarlo. Llenó la bañera con agua tibia y desvistió a Lucy con cuidado, bajándola suavemente al agua. Observó cómo el rostro de la niña se iluminaba de sorpresa ante el calor reconfortante. La pequeña rió y chapoteó, su risa rebotando en las paredes del baño, transformando el espacio en una burbuja de felicidad genuina. Grace lavó los deditos, la carita de su hija, y la envolvió en una bata suave que encontró en el armario. Luego de cuidar de Lucy, finalmente se permitió un baño para ella. El agua caliente recorrió su piel, llevándose consigo el peso del tiempo y los recuerdos dolorosos de noches a la intemperie. Al cerrar los ojos, fue transportada a un tiempo en que todavía tenía un hogar y un futuro brillante por delante. Pero la vida, con sus giros inesperados, la había alejado de ese camino, enseñándole que el destino no siempre era justo. Grace salió de la bañera sintiéndose renovada, como si hubiera dejado parte de su dolor en el agua que se iba por el desagüe. Encontró otra bata suave y se envolvió en ella, sintiéndose abrazada, casi como en un sueño. Lucy, ya somnolienta, descansaba tranquila en la enorme cama, rodeada de almohadas. Una imagen rara y preciosa que hizo suspirar a Grace con un alivio puro. Se acostó junto a su hija, abrazándola con delicadeza, su mente oscilando entre la gratitud y la esperanza. Con Lucy acurrucada en sus brazos, el cansancio acumulado de los últimos meses cayó sobre ella como una ola. Grace cerró los ojos, respirando el suave aroma de las sábanas limpias y el calor de la habitación que la protegía de la tormenta exterior. Sabía que esa noche era un regalo precioso, y no sabía qué traería el día siguiente. Pero en ese momento, estaba decidida a dejar de lado sus miedos y ansiedades. Por primera vez en mucho tiempo, Grace se permitió dormir sin preocupaciones. Era una paz extraña, pero bienvenida, que la envolvía por completo. Las sombras de su pasado parecían disolverse, aunque fuera solo por un instante, mientras tomaba una profunda bocanada de aire y se hundía en un sueño profundo y reparador. Durante la noche, imágenes de su vida anterior aparecieron en sus sueños. Hubo un tiempo en que era joven y llena de planes, cuando nada parecía imposible. Recordó los días en que era una estudiante dedicada, con la esperanza de marcar la diferencia y construir un futuro. Pero esos sueños habían sido interrumpidos bruscamente, y había tenido que aprender a sobrevivir. Grace se movió ligeramente en la cama, pero al abrazar con más fuerza a su hija, el consuelo del presente la envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. En su lugar, soñó con una vida en la que pudiera ofrecerle a Lucy una infancia libre de carencias. A medida que los primeros rayos de sol empezaban a iluminar la habitación, Grace despertó lentamente, aún atrapada entre el sueño y la realidad. El silencio solo era interrumpido por el suave sonido de la respiración de Lucy a su lado. Grace miró el rostro sereno de su hija y se permitió una sonrisa. Aquella noche había sido más que un simple descanso. Fue la prueba de que aún quedaba esperanza en su vida. Grace se levantó respirando hondo, decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener esa paz en su vida y en la de su hija. Cuando los primeros rayos del sol entraron en la habitación, los ojos de Grace se abrieron lentamente y la realidad a su alrededor comenzó a tomar forma. La cama suave en la que había descansado, la manta que la había abrigado, y el rostro tranquilo de Lucy junto a ella le recordaban que, aunque solo fuera por un momento, había encontrado un refugio seguro. Pero mientras su mirada recorría el elegante entorno, sus pensamientos empezaron a divagar y, dolorosamente, su pasado regresó como un río turbulento de recuerdos. Grace nunca imaginó que algún día estaría sin hogar. Años atrás, había sido una joven llena de sueños y fortaleza. Sus sueños parecían tan cercanos, casi tangibles. Había trabajado arduamente para ser aceptada en una de las mejores escuelas de medicina de Nueva York, superando desafíos y luchando incansablemente por convertirse en la primera de su familia en obtener un título universitario. Era reconocida por sus profesores como una estudiante talentosa, con una pasión por la medicina que se reflejaba en su dedicación a los estudios y su sincero deseo de ayudar a los demás. Su madre solía decir que incluso de niña, Grace siempre cuidaba a los pequeños animales del vecindario. Siempre amable, siempre intentando aliviar el sufrimiento. Todo parecía estar en su lugar hasta el día en que perdió a sus padres en un trágico accidente. Grace recordaba aquella llamada telefónica en plena noche, la sensación de vacío al escuchar la noticia, y la desesperación al darse cuenta de que la vida que conocía estaba llegando a su fin. El mundo que había construido se derrumbó en segundos.
Con la muerte de sus padres, perdió no solo a su familia, sino también el apoyo emocional que la mantenía en pie. El duelo la consumió y el dolor, que antes era interno y silencioso, se transformó en un peso que afectaba cada una de sus acciones, drenando su espíritu. Junto con sus padres, Grace también perdió el apoyo financiero que le permitía estudiar sin preocuparse por los gastos. Las facturas comenzaron a acumularse y el ritmo agotador de la escuela de medicina, combinado con el trabajo que tomó para intentar mantenerse, empezó a afectar su desempeño. Pasaba noches sin dormir, dividida entre las obligaciones académicas y las dificultades crecientes. Era evidente que su energía se agotaba. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando conoció a Christopher, un hombre encantador y aparentemente comprensivo. Christopher era amable y carismático, y parecía capaz de leer su alma. Se convirtió en un amigo durante los días difíciles, alguien que le hizo creer que podía superar esa etapa y que quizás aún era posible sonreír con sinceridad. Grace se entregó a la relación, encontrando en Christopher lo que creía era apoyo y amor eterno. Confiaba en él completamente, le permitió entrar en cada detalle de su vida, compartió sus miedos, sueños y vulnerabilidades. Pero con el tiempo, Christopher reveló una cara que ella jamás habría imaginado. El hombre dulce y atento se volvió posesivo y agresivo. Grace, quien antes había encontrado seguridad en él, ahora se sentía atrapada en una red de control y manipulación. Los gestos afectuosos se transformaron en palabras crueles y exigencias. Se dio cuenta demasiado tarde de que le había entregado el control de su vida. En silencio, él comenzó a vaciar la cuenta que ella había reservado para emergencias. Secretamente, desviaba pequeñas cantidades, pero cuando Grace se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Todos sus ahorros restantes habían desaparecido. Una noche, cuando Grace intentó confrontar a Christopher, él le mostró toda la magnitud de su egoísmo y frialdad. Con palabras duras e indiferentes, se burló de sus ilusiones, despreciando los sentimientos que una vez dijo valorar. Dijo que nunca había querido nada más que su dinero, y que disfrutaba verla depender emocionalmente de él. Luego, como si no fuera nada, la dejó, sin un atisbo de culpa. Esa noche, Grace se quedó sola, sin dinero y llevando en su vientre a la hija que ni siquiera había tenido oportunidad de planear. Sin apoyo financiero ni emocional, y con la carga del embarazo, Grace se vio incapaz de continuar sus estudios. Intentó encontrar trabajo, intentó empezar de nuevo de alguna manera, pero en cada intento se enfrentaba al desprecio de las personas y a la cruda realidad de no poder mantenerse. La ciudad de Nueva York, que alguna vez fue el escenario de sus sueños, se había convertido en un campo de batalla donde cada día era una lucha por sobrevivir. Mientras acariciaba el rostro de Lucy, sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el dolor y la fuerza que la habían mantenido en pie. Su hija era su único tesoro. Por ella, Grace soportó noches frías, agotamiento extremo y una inseguridad constante. Cada noche en la calle, cada amenaza que enfrentó, fue una carga que llevó en silencio por el bien de Lucy. Grace nunca permitió que la desesperación apagase la luz en sus ojos. Cuando miraba a su hija, siempre intentaba sonreír, ocultando las lágrimas y el miedo creciente en su interior. Era su promesa silenciosa. Su hija no llevaría el peso de su sufrimiento. Y ahora, en aquella mansión, segura y abrigada, una profunda gratitud comenzó a crecer dentro de ella. El recuerdo de todo lo que había pasado intensificaba la generosidad del gesto de Alexander. Él no sabía nada de su historia, sin embargo, le tendió la mano. No una mano cualquiera, sino una mano de esperanza, una oportunidad para respirar antes de volver a enfrentar las dificultades de la vida. Grace se preguntó cómo podría agradecerle, pero no encontraba palabras. ¿Cómo expresar tanta gratitud? No se trataba solo de la protección física que le había ofrecido, era un respiro del sufrimiento, una noche en la que ella y su hija podían dormir en paz. Grace cerró los ojos por un momento, buscando alguna forma de devolver ese gesto. Su mente se llenó de imágenes de su primera noche en la universidad, de días felices con sus padres, del amor que alguna vez sintió antes de que la vida tomara un rumbo tan distinto al que había planeado. Y entonces decidió que no permitiría que ese acto de bondad se desvaneciera. Alexander le había dado algo que el dinero no podía comprar, prueba de que aún existía la bondad en el mundo. Estaba decidida a honrarlo de algún modo. En ese momento, Grace decidió que comenzaría de nuevo, sin importar cómo. Ya había enfrentado los mayores obstáculos, y ahora, con Lucy en sus brazos y una voluntad renovada en el corazón, sabía que debía convertir la gratitud en acción.
Sabía que Alexander tal vez nunca entendería la profundidad de su agradecimiento, pero se prometió a sí misma que haría todo lo posible para demostrarle que su gesto había sido mucho más que caridad. Más que una simple ayuda, le había dado una noche de paz, y esa paz le había dado fuerzas para seguir luchando. Alexander regresó a la mansión antes de lo previsto, ya que su reunión había sido pospuesta a último momento. Al entrar en su casa, percibió una calidez inusual. Se detuvo en el pasillo y escuchó lo que parecía ser una suave risa, y para su sorpresa, se dio cuenta de que era la risa de un bebé. Curioso, siguió el sonido hasta el pasillo de las habitaciones de invitados, donde una puerta entreabierta revelaba una escena que nunca habría esperado ver en su propia casa. La habitación, bañada por la luz de la tarde, estaba llena de una atmósfera cálida y pacífica. Grace, arrodillada en el suelo, jugaba con Lucy, haciendo que un osito de peluche se moviera de un lado a otro. La pequeña intentaba atrapar el juguete, riendo cada vez que Grace lo alejaba por poco. La expresión de Grace irradiaba afecto genuino y alegría, algo que Alexander reconoció como raro en su propia vida. Se quedó allí unos segundos, observando en silencio, completamente cautivado por la sencillez y la felicidad que emanaban de ambas. La presencia de Grace y Lucy parecía haber transformado la casa, llenándola de una calidez que Alexander nunca antes había experimentado. Sin darse cuenta, una suave sonrisa apareció en su rostro, y sintió que algo faltante en su vida, una sensación de acogida y humanidad, había comenzado a brotar. De repente, Grace sintió su presencia y se giró, ligeramente sorprendida y avergonzada. Rápidamente dejó el osito a un lado y sostuvo a Lucy, que seguía sonriendo, ajena a la presencia de Alexander. «No tienes por qué detenerte por mí», dijo Alexander suavemente, con una voz sorprendentemente cálida, casi alentadora. Grace se relajó un poco, pero sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y gratitud que Alexander no pudo ignorar. Se dio cuenta de cuánto significaba para ella ese simple ofrecimiento de refugio. Había una sinceridad profunda en su expresión, y comprendió que la seguridad y el confort de su casa significaban mucho más de lo que él había imaginado. «No sabía que volverías tan pronto», dijo Grace, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de dignidad. Alexander dio unos pasos más, observando a Lucy con curiosidad. La niña lo miró con ojos inocentes y le extendió su pequeña mano. Por impulso, él le ofreció un dedo, y Lucy lo agarró con felicidad, haciendo que Alexander sonriera de una manera que no esperaba. Ese gesto simple contenía una dulzura y sencillez que lo conmovió profundamente. «Es increíble», murmuró Alexander, mirando a Grace, quien ahora sonreía con orgullo y emoción. «Sí que lo es», respondió Grace, con los ojos brillando con un sentimiento que iba más allá de las palabras. Abrazando a Lucy con más fuerza, continuó en un susurro. «Y no sé cómo agradecerte. Tener una noche segura, un techo después de tanto tiempo, fue como un sueño». Alexander sintió el impacto de sus palabras y comprendió cuánto había significado para ella esa noche. Cada una de sus frases le hacía sentir una creciente responsabilidad que ya no podía ignorar. Grace no era solo una desconocida a la que había ayudado. Ella y Lucy habían llenado un vacío invisible en su vida. Aquella escena sencilla, llena de risas y sonrisas genuinas, trajo una nueva energía a la casa y, de forma inexplicable, también a su corazón. «Grace», dijo Alexander, con la voz más baja pero cargada de sinceridad. «No tienes que darme las gracias. En realidad, creo que necesito esto tanto como tú». Grace lo miró sorprendida y conmovida por aquella confesión inesperada. Le resultaba inimaginable que un hombre como Alexander, tan poderoso y autosuficiente, admitiera necesitar algo, y mucho menos a ella y a su hija. Pero allí, frente a ella, parecía más humano, incluso vulnerable, como si esa admisión fuera una rendición ante sus propias emociones. Y de pronto, Grace se dio cuenta de que él también cargaba con una soledad silenciosa. «Aún así, estoy agradecida», murmuró suavemente, con la voz llena de emoción. «Este lugar, esta oportunidad, significa mucho más de lo que puedo expresar. Después de tantas dificultades, es más de lo que jamás hubiera pedido». Sosteniendo a Lucy cerca, Grace sintió un alivio que recorría cada parte de su cuerpo. La oferta de Alexander de dejarla quedarse el tiempo que necesitara era más de lo que jamás hubiera imaginado recibir. La seguridad de saber que su hija tendría un lugar seguro donde dormir era un regalo invaluable. Las dificultades, las noches frías y solitarias, el peso de tantas privaciones ahora parecían menos intensos,
como si simplemente estar bajo ese techo bastara para renovar su fuerza. La profundidad del alivio de Grace despertó algo en Alexander. Se dio cuenta de que había una delicadeza en esa mujer, un orgullo silencioso y una determinación que no solía ver. Al observar cómo abrazaba a Lucy con amor y protección, se preguntó cómo alguien que había sufrido tanto podía aún irradiar tanta bondad. Antes de marcharse, se inclinó y acarició suavemente el rostro de Lucy, quien, con ojos curiosos, volvió a reír y sostuvo su dedo como si fuera un juguete. Alexander sintió una ternura inesperada, y en ese pequeño gesto, algo cambió. Se dio cuenta de que, de alguna forma, ese contacto y esa risa habían encendido una chispa en su corazón que no podía explicar, pero que se sentía correcta y completa. Grace observó cómo Alexander se marchaba, sintiendo una oleada de paz envolverla. Su generosidad no era solo una cuestión de ofrecer refugio, era una aceptación silenciosa, un salvavidas para ambas. Algo invisible y poderoso parecía conectarlos. No sabía si él sentía lo mismo, pero esta experiencia, este momento de conexión, nunca sería olvidado. Contuvo una risa sarcástica, examinando a Grace con una mirada cargada de desdén y juicio. Supuso que Alexander debía estar ofreciéndole refugio a esa mujer, y no pudo evitar que los celos comenzaran a arderle en el pecho. Para Victoria, era imposible aceptar que Alexander pudiera preocuparse por alguien que, a sus ojos, no era más que una desconocida sin valor. Tras un momento tenso, Victoria dio media vuelta y regresó al despacho, donde Alexander la esperaba. Su expresión ahora era completamente distinta, llena de desconfianza y celos. Así que la joven que encontré arriba, comenzó, mezclando ironía con acusación. ¿Es tu nueva invitada? Alexander se mantuvo sereno, pero no pudo negar la incomodidad que le provocaba la insistencia de Victoria. Sabía que explicar la presencia de Grace a esa mujer celosa sería difícil, y la mirada inquisitiva de Victoria dejaba claro que ella suponía lo peor. Grace y su hija están pasando por momentos difíciles. Les ofrecí ayuda, respondió, tratando de mantener un tono neutral. Pero Victoria ya estaba consumida por los celos. Entrecerró los ojos, sus pensamientos dando vueltas. No podía aceptar que Alexander, siempre tan reservado y calculador, hubiese abierto las puertas de su mansión a una desconocida. La ira y el resentimiento la dominaron, y decidió que haría todo lo posible para apartar a Grace del camino. ¿No crees que es arriesgado, Alexander? Dejar quedarse aquí a alguien que apenas conoces. Podría estar intentando aprovecharse de tu generosidad, insinuó, con la voz cargada de malicia. Alexander guardó silencio por un momento, pero la semilla de duda que Victoria había plantado empezó a incomodarlo. Sabía que Grace era honesta, pero la seguridad y las apariencias siempre habían sido cruciales en su vida, y las palabras punzantes de Victoria lo hicieron cuestionarse si estaba siendo impulsivo. Al ver que su insinuación surtía efecto, Victoria continuó presionando. Mírala, Alexander. Una extraña con una niña. Una situación fácil de manipular para conseguir lo que quiere. ¿Cómo sabes que puedes confiar en ella? Alexander sintió el peso de las palabras de Victoria. Y aunque una parte de él se resistía a dudar de Grace, otra no podía ignorar las implicaciones. Decidió que necesitaba aclarar la situación y, con un suspiro, subió al cuarto donde estaban Grace y Lucy. Al verlo entrar con una expresión tensa, Grace sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo había cambiado en el rostro de Alexander, y su corazón se aceleró al darse cuenta de que tal vez él empezaba a desconfiar de ella. Él se acercó, mirándola con una seriedad que la desorientó. Grace, necesito entender un poco más sobre tu historia. ¿Hay algo que necesites contarme? Grace se sintió atrapada, sin saber cómo responder. Las palabras que Alexander había usado le sonaban a juicio, a una acusación silenciosa que la hirió profundamente. Tomó aire, reuniendo el valor para hablar, pero la mirada inquisitiva de él y el recuerdo del rostro despreciativo de Victoria la hicieron sentirse humillada. Ya te conté lo importante, dijo con la voz temblorosa y el corazón apesadumbrado. Nunca quise aprovecharme de nada. Alexander observó cada detalle de su reacción. Una parte de él seguía resistiéndose a creer que Grace pudiera ser deshonesta, pero la duda sembrada por Victoria persistía. Grace vio el conflicto en el rostro de Alexander y, por primera vez, sintió que tal vez ese refugio, que tanto significaba para ella y su hija, era solo una ilusión pasajera. Sabía que no tenía cómo probar su honestidad, y ver la duda en él fue un golpe directo a su orgullo. Humillada y desolada, sostuvo a Lucy y, sin decir más, tomó una decisión. Creo que lo entiendo,
dijo con voz firme, aunque cargada de dolor. Gracias por la ayuda, Alexander, pero Lucy y yo ya nos quedamos el tiempo suficiente. Con su hija en brazos, salió de la habitación sin mirar atrás. En los días que siguieron a la partida de Grace y Lucy, Alexander se sintió perdido, atrapado en una inquietud constante. La mansión, que siempre había sido su fortaleza de tranquilidad, ahora parecía envuelta en un silencio inquietante. Caminaba por los pasillos, pero cada rincón de la casa le recordaba la presencia delicada de Grace y la alegría inocente de Lucy. Cada sonido, cada eco de sus pasos solitarios, evocaba la risa contagiosa de la pequeña y la expresión serena de Grace al cuidarla. Ese hogar había sido transformado por su presencia, y ahora, sin ellas, comprendía cuán vacío estaba realmente. En su despacho, mientras intentaba concentrarse en los documentos que requerían su atención, los recuerdos de los momentos compartidos con Grace se colaban en su mente. Recordaba la escena de Grace y Lucy jugando en el cuarto, la ligereza con la que ella sonreía a pesar de las dificultades. Recordaba el suave contacto de Lucy al sujetarle el dedo, y la ternura con la que Grace acunaba a su hija. Esos simples recuerdos ahora lo afectaban profundamente. Grace había llenado ese espacio con una humanidad que él ni siquiera sabía que necesitaba. Y cuanto más pensaba en ello, más Alexander cuestionaba su reacción ante la acusación de Victoria. La duda y el arrepentimiento comenzaron a acumularse. La imagen del rostro herido de Grace, su silencio resignado cuando él la enfrentó con desconfianza, lo perseguía. Se encontraba reviviendo el momento en que ella abandonó la mansión, sin siquiera pedir explicaciones, como si hubiera aceptado que su honestidad nunca sería suficiente para él. El dolor reflejado en su rostro era un amargo recordatorio. Grace no había intentado justificarse, y ahora, cada palabra de acusación que él había pronunciado le parecía aún más cruel. Ella no merecía su desconfianza. Y Alexander se sintió abrumado por la culpa de haber cedido ante las palabras de Victoria. Tras días de reflexión y un tormento creciente, Alexander tomó una decisión inevitable. Necesitaba la verdad, no las suposiciones envenenadas que Victoria había sembrado. Contrató a un investigador privado para descubrir la verdad sobre el pasado de Grace. Si había dejado que Victoria nublara su juicio, ahora debía deshacer ese daño y averiguar quién era realmente Grace. Los días de espera, mientras el investigador hacía su trabajo, se sintieron eternos. Alexander intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero los recuerdos de la presencia de Grace y Lucy lo invadían sin cesar. Recordaba cómo Grace le había agradecido por permitirles quedarse bajo su techo. Recordaba cómo la casa parecía transformada, cálida por la risa de Lucy, por el afecto casi palpable que Grace sentía por su hija. El sentimiento de pérdida crecía. Y Alexander se preguntaba cómo había podido dudar de la integridad de esa mujer. Cuando finalmente recibió el informe, Alexander lo abrió. Rápidamente, su angustia y necesidad de redención luchaban dentro de él mientras leía. La historia de Grace se desplegaba con una profundidad que nunca había imaginado. Había sido una estudiante dedicada con una carrera prometedora, hasta la tragedia de perder a sus padres. Su camino estuvo marcado por el dolor y el abandono, por una relación abusiva en la que había depositado su confianza. Luego vino el abandono, la lucha solitaria por proteger a Lucy en medio de la pobreza y la desesperación. Cada línea de la investigación revelaba la fortaleza de una mujer que, a pesar de todo, había soportado con su dignidad intacta. Alexander se sintió devastado. Grace nunca había sido una oportunista, nunca había querido nada de él más que un refugio temporal, y él la había traicionado al creer en las frías palabras de Victoria. El remordimiento lo golpeó como un puñetazo y comprendió que había sido egoísta e injusto. El orgullo que siempre lo había guiado se deshizo, dejando tras de sí una amargura difícil de soportar. Sabía que al dudar de Grace, había perdido algo más valioso que cualquier posesión material. Mientras seguía leyendo, una dolorosa claridad emergió. Victoria nunca había sido, ni sería, la mujer que realmente necesitaba a su lado. Su frialdad y crueldad al manipular las situaciones para mantener el control y la influencia le repugnaban. El amor que creyó sentir por Victoria ahora le parecía una ilusión sostenida por intereses y apariencias. Al darse cuenta de eso, sintió una necesidad urgente de encontrar a Grace y a Lucy, de ofrecerles una disculpa sincera, pero también algo más. Quería que Grace supiera que su bondad lo había transformado, que la calidez y sinceridad que trajo a su vida ahora eran indispensables para él. Estaba decidido a encontrarlas. Le pidió al investigador que localizara a Grace,
pues necesitaba la oportunidad de redimirse. Esa noche no pudo dormir, su corazón acelerado ante la idea de que, si no actuaba pronto, podría perder para siempre la oportunidad de enmendar su error. En su mente repasaba cada momento que compartieron, cada sonrisa, cada gesto de cariño que Grace mostró hacia Lucy. Recordaba sus palabras de agradecimiento, la forma en que lo miraba con respeto y gratitud. Esos recuerdos lo impulsaban a luchar por su perdón. Finalmente, al día siguiente, Alexander recibió la ubicación de Grace. Saber dónde estaba le trajo una ola de alivio, pero también un nuevo temor. No sabía cómo reaccionaría ella al verlo de nuevo, ni tenía idea de si aceptaría sus disculpas o lo rechazaría. Pero algo era claro. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que ella comprendiera la sinceridad de su arrepentimiento y su deseo de tenerlas de vuelta en su vida. Al dirigirse a la dirección donde Grace se hospedaba, Alexander sentía una mezcla de ansiedad y esperanza en el corazón. Sabía que encontrarla significaba más que corregir un error. Era la oportunidad de abrir la puerta a una nueva vida, una que nunca había planeado, pero que ahora sentía que realmente necesitaba. Al llegar a la dirección, Alexander respiró hondo, enfrentando el peso de las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Estaba preparado para escuchar su rechazo, para aceptar que tal vez ella nunca querría volver a verlo. Pero también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Sabía que Grace y Lucy se habían convertido en la parte más importante de su vida, y que debía luchar por ellas. Tocó la puerta y, en cuestión de segundos, se abrió. Grace apareció, sorprendida, con una visible cautela en la mirada. Por un momento, Alexander se sintió pequeño ante ella, pero con un suspiro profundo comenzó. Grace, por favor, dijo casi en un susurro, tratando de contener la emoción en su voz. Sé que probablemente soy la última persona que querías ver, pero por favor, dame una oportunidad. Cometí un terrible error. Permití que las dudas y la inseguridad nublaran mi juicio y fui injusto. Respiró hondo, observando su rostro. Desde que tú y Lucy se fueron, me di cuenta de cuánto significan para mí. La casa, mi vida se sintió vacía sin ustedes. Grace lo escuchaba, y Alexander vio una lucha interna en sus ojos. Ella no respondió de inmediato, pero sintió que sus palabras la estaban alcanzando. Aunque permanecía en silencio, algo en su mirada lo animó a continuar. Grace, tú me diste una nueva perspectiva, me mostraste lo que realmente importa. Quiero que sepas que no estoy aquí solo para disculparme. Estoy aquí para pedirte que regreses a casa conmigo. Quiero darte a ti y a Lucy el hogar que merecen, un hogar donde puedan ser felices y estar seguras. Quiero que se queden, no como invitadas, sino como parte de mi vida, de nuestras vidas. Grace respiró profundamente, con las manos temblorosas. Durante tanto tiempo había buscado un refugio, un lugar donde por fin pudiera sentirse en paz. La propuesta de Alexander era tentadora, pero su corazón aún guardaba las cicatrices del abandono y la desconfianza. Desvió la mirada, posándola en Lucy, que jugaba cerca de la puerta, y comenzó a recordar todo lo que había soportado para llegar hasta allí. Todo el dolor, las noches solitarias en la calle, el frío, pero también los breves momentos de esperanza. Y ahora, frente a Alexander, sintió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad. Sus palabras, tan sinceras y cargadas de arrepentimiento, la tocaron profundamente. Miró a Lucy, comprendiendo que tal vez esa era la oportunidad de darle a su hija algo que ella nunca tuvo, una verdadera familia, un lugar donde el amor y la seguridad pudieran florecer. Volviendo su mirada a Alexander, Grace vio honestidad en sus ojos, y algo dentro de ella se calmó. Sabía que perdonarlo y aceptar su invitación era más que una decisión emocional. Era la oportunidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo que jamás creyó posible. Lucy, percibiendo la emoción en el ambiente, se acercó a Alexander mirándolo con curiosidad infantil. En un gesto dulce y espontáneo, extendió los brazos hacia él. «Tío Alex, ¿vienes con nosotras?», preguntó con su voz suave y llena de expectativa. Su mirada esperanzada hizo que el corazón de Alexander se acelerara. Arrodillándose a su nivel, abrió los brazos y la abrazó, susurrando conmovido. «Sí, pequeña, iré contigo para siempre». Al ver el gesto de Lucy, Grace sintió que un nudo se deshacía en su corazón. Era como si la inocencia de su hija le diera permiso para volver a empezar, para abrir su corazón una vez más. Sonrió en silencio, y cuando Alexander alzó la mirada, encontró en sus ojos una ternura y una comprensión silenciosa. «Acepto, Alexander», dijo Grace, su voz cargada de emoción. «Pero con una condición.
Que lo que construyamos sea real, sin miedos ni desconfianza. Él asintió, con lágrimas discretas en los ojos. Lo prometo, Grace. Te juro que lo construiremos juntos, y nada ni nadie nos lo arrebatará. Al abrazarla, Alexander sintió la certeza de que estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. En ese momento comprendió que el amor y la confianza que nacían entre ellos eran mucho más fuertes que cualquier duda o temor. Cuando finalmente regresaron juntos a la mansión, el ambiente frío y formal parecía transformado. La risa de Lucy llenaba cada rincón, y la mirada de Grace, ahora luminosa y serena, era el verdadero reflejo de la paz y la felicidad que él había estado buscando. Victoria, al enterarse de su reconciliación, sintió la amarga realidad de su derrota. No solo había perdido a Alexander ante otra mujer, sino ante una nueva versión de él mismo, más libre, más humano. La familia que había elegido construir con sinceridad y amor. Derrotada y humillada, Victoria se marchó, sabiendo que nunca ocuparía el lugar en su corazón que alguna vez creyó suyo. Con el tiempo, Alexander le ofreció a Grace un puesto en su empresa, donde ella pudo dedicarse y crecer profesionalmente, sabiendo que él la apoyaría en cada paso. Juntos fueron construyendo poco a poco una vida genuina, donde la confianza y el respeto eran la base. Para Lucy, Alexander se convirtió en mucho más que una presencia constante. Se transformó en la figura paterna que tanto necesitaba. En su cuidado por la pequeña, Alexander encontró el propósito que había estado buscando. Un día soleado, mientras jugaban en el jardín, Lucy lo llamó papá por primera vez, y Alexander sintió que era el título más grande que había recibido en su vida. Cada día era un paso hacia una nueva vida, una vida en la que todos tenían la oportunidad de ser felices, de sentirse completos y seguros. Alexander, Grace y Lucy finalmente formaron la familia que todos necesitaban, una familia donde el amor y la esperanza florecían de nuevo cada mañana. Y así, rodeados de la alegría y la calidez de una vida llena de propósito y amor, Alexander, Grace y Lucy siguieron adelante, construyendo un futuro lleno de esperanza, donde el pasado era solo un recuerdo distante y el presente una promesa que renovaban cada día. ¿Te gustó esta emotiva historia llena de giros y emociones? No olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Cuéntanos qué te pareció este final tan emotivo. Nos vemos en la próxima historia.